nuevamente en su espacio Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Bueno, el país ha mantenido un ritmo interesante, un crecimiento sostenido durante los últimos años, pero ese crecimiento sostenido tiene una debilidad. A pesar de que es reconocido por los principales organismos internacionales. O sea, nadie puede rebatir el crecimiento que ha experimentado la República Dominicana, que ha servido como de referente de toda la región. La República Dominicana es un país que no tiene el perfil de los países que requieren de la solidaridad de otros países, sino que por el contrario, de acuerdo al crecimiento y a la estabilidad, la República Dominicana tiene los medios para poder resolver sus problemas, los problemas. Sin embargo, hay muchos problemas, sin embargo, hay mucha pobreza y sin embargo hemos perdido probablemente una de las cosas más valiosas, que es lo que procura el ser humano. El ser humano procura vivir en paz, tener tranquilidad, no sentir esa incertidumbre permanente. Entonces, hemos tenido un crecimiento y el costo de ese crecimiento ha sido caro para la República Dominicana. Y ha sido caro porque no ha sido un crecimiento incluyente, no ha sido un crecimiento que fomente una gobernanza como la que anhelan los pueblos. Ha sido un crecimiento parcial, un crecimiento que es de reconocimiento de los organismos internacionales, pero que no ha impactado en la reducción de los niveles de pobreza y que se ha convertido en el detonante de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana que ha tenido la República Dominicana. O sea, cuando la República Dominicana no tenía estos crecimientos extraordinarios que ha mantenido, cuando no brillaba en el firmamento de los indicadores económicos, la República Dominicana no tenía tantos problemas. Cuando no teníamos un presupuesto tan exorbitante, cuando no se hacían las personas que estaban vinculadas a los organismos de poder rica tan al vapor, en esos tiempos no habían tantos problemas. Cuando se desarrollaban inversiones para construcciones fundamentales, había una participación fenomenal de todos los sectores, de todos los entes. No solamente iban los ingenieros, los arquitectos, los maestros constructores, los simples obreros, sino que alrededor de esas obras iba todo aquel que podía vender cosas, desde la costurera, ropa, la cocinera, ofertando comida, el dulcero, el heladero, o sea, todo el que podía vender algo se acercaba, porque siempre había una dinámica en los pagos hacia los obreros, y los obreros siempre adquirían bienes y servicios para llevarlo a su hogar. Entonces antes había eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Aquí las principales obras, o las más connotadas obras, muchas veces ni siquiera es un ingeniero de la República Dominicana que la desarrolla, sino que se contratan firmas del exterior. Aunque hemos visto evidentemente que hay cambios progresivos respecto a los concursos para los ingenieros en la participación de obras de construcción, sobre todo de edificaciones escolares, también hemos visto cómo todavía el fenómeno de los atrasos en el pago de las cubicaciones ha detonado y generado corrupción. De ahí que no podemos olvidar que hubo un ingeniero que se suicidó por el chantaje de que era objeto a partir de que no le estaban pagando las cubicaciones en el tiempo y en el espacio indicado. Entonces tendría que endeudarse, y los mismos que lo chantajeaban eran los mismos que le ofrecían préstamos con intereses exagerados, hasta que lo llevaron a una situación de desesperación. Y ese es uno de los casos de corrupción que no ha logrado la sanción correspondiente, porque el mayor responsable, que era el director de esa instancia, en este caso la OISOE, fue excluido de un proceso de sometimiento de personas que se sabían que eran los instrumentos de la institución para fomentar el chantaje. Ese ingeniero que se suicidó fue una pérdida lamentable, pero sabemos cuántos otros ingenieros fueron y cuántos otros siguen siendo objeto de algún tipo de chantaje. Entonces hemos tenido un crecimiento interesante, un gran prestigio para nosotros a nivel de lo que es
la comunidad internacional, pero a nivel de la parte intestina, en nuestro interior, a nivel de las bases del pueblo, hemos visto que hay pobreza, que hay un ambiente de pesimismo porque la gente quiere oportunidades que no están ahí, no están las oportunidades que la gente espera. A veces usted consigue un trabajo y es un trabajo miserablemente remunerado, con un salario que no le permite a usted potenciar las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de progreso. Son ingresos que apenas le permiten vivir sin lo indispensable. Entonces hay que tratar de ver cómo se es más justo. Y esto afecta a todo, a los trabajadores en su inmensa mayoría y, por supuesto, a los organismos también vinculados a los institutos armados o castrenses, que no fue sino hasta hace poco que vieron una ligera mejoría en sus ingresos, muy ligera, muy insignificante, sobre todo porque llegó años después que sus estructuras habían sido permeadas por la criminalidad. Lo dijo ya una funcionaria del Ministerio Público en una ocasión, hace años, la fiscal Jenny Berenices, que estableció que en el 90 y pico de los casos vinculados a actos delincuenciales estaban vinculados criminales. Y más recientemente, en relación al Poder Judicial, dijo que estaba compuesto por vagos y corruptos. O sea, y realmente cuando esa joven del Ministerio Público, que se ha ganado el respeto de la ciudadanía a partir de esas verdades que dice con esa crudeza, esas verdades, cuando nosotros reflexionamos y vemos realmente que están en consonancia con lo que uno observa, con esa complacencia respecto al reenvío de muchos casos, con ese procesamiento de todos los tecnicismos que dilaten la toma de decisiones y con toda la paciencia que se observa en un poder que debería jugar un rol más fundamental y cuya credibilidad está cada vez más en el suelo. Por eso las mismas encuestas que se han realizado le dan un porcentaje indigno a los organismos represivos y al mismo Poder Judicial. ¿Y qué decir del Congreso Nacional? El Congreso Nacional es un Congreso que ha servido de amortizador, de amortiguador, de validador de las acciones que emprende el gobierno, el Poder Ejecutivo. O sea, ¿cuáles son las medidas que el Congreso Nacional ha tomado que vayan en beneficio de reducir el alto costo de la vida? Que hayan contribuido a la generación de empleos, que hayan facilitado la vida de segmentos, llámese la juventud, llámese los envejecientes, llámese las mujeres. Aquí lo que hemos visto es que como consecuencia de la ausencia de una planificación que nos vincule a todos, lo que han crecido es la incertidumbre, los feminicidios, esa misma violencia intrafamiliar. Entonces uno quisiera venir acá para hablar de las bondades, de los avances y de la prosperidad que hemos tenido, pero hemos tenido prosperidad, eso no lo discutimos. La República Dominicana ha tenido prosperidad, pero la prosperidad no ha llegado a su pueblo. Y es lo que hay que tratar de hacerle entender a quienes nos gobiernan, que es que la prosperidad tiene que llegar al pueblo. El presidente de la República desarrolla unas visitas semanales que se dan denominado visitas sorpresa, a través de las cuales financia diversos sectores, le ofrece financiamiento, muchas veces los ayudan a darle mejor forma a la estructura operativa, que se constituyan desde el punto de vista legal para que puedan manejar mejor los financiamientos. Y eso está muy bien, pero hace falta mucho más. Hace falta
mucho más. Hay que tratar de ver cómo piensa la ciudadanía, hay que tratar de cambiar de página y tratar de reiniciar de nuevo. Hay que ver qué quiere la gente. La gente quiere que haya sanción frente a los actos delictivos. La gente quiere que hayan planes que contengan los altos niveles de criminalidad, la alta inseguridad que nos está afectando a todos por igual. La gente quiere oportunidades de empleo, pero de empleos dignos, con salarios que le permitan mantener una situación no holgada, sino normal, donde lo indispensable forme parte de los accesos a que se supone deben tener todos derecho. De manera que la gente quiere eso, la gente quiere que las autoridades sean más accesibles, la gente quiere que las autoridades hablen más, se comuniquen más y se refieran a los temas que nos angustian. Eso va para todos, incluyendo al presidente de la República. La gente entonces quiere sentir que las posibilidades de los cambios son reales a partir de señales, y el presupuesto general de la nación no parece reflejar señales. El presupuesto dedicado a las instituciones no gubernamentales parecería indicar señales, pero ¿qué trajo el presupuesto? El presupuesto creo que le adicionaron un poco más de 100 millones de pesos, pero fue sobre la base de excluir instituciones que tenían años con programas funcionales y orgánicos. Déjenme decirles que un análisis superficial que estábamos haciendo del presupuesto, hubieron inclusiones y aumentos que se hicieron a entidades de personas que tienen su vida resuelta, de personas que han tenido toda la vida prosperidad, de profesionales exitosos que no necesitaban de recursos del Estado para, si querían desarrollar algún tipo de labor filantrópica, hacerlo. Fíjense, por ejemplo, como uno de los empresarios de la República Dominicana, don Pepín Corripio, va a celebrar el 100 aniversario de haber arribado con la familia Corripio a la República Dominicana, y ellos van a donar una parte de la fortuna que tienen a instituciones no gubernamentales. Y ese señor es un empresario exitoso, tiene muchísimos medios de comunicación, muchísimas tiendas de bienes y servicios, pero no es una persona que se lucra del Estado, sino que oferta servicios que el Estado consume. Hay una retribución, él te oferta y tú le compras, entonces, pero él comparte parte de los beneficios que generan. Entonces, aquí tenemos dificultades porque aquí hay mucha gente que se hacen rico de manera rápida, como decimos, al vapor, y esas fortunas, en vez de utilizarlas para una parte para fomentar el bien común, lo que hacen es que muchas veces la cambian a otra moneda y la sacan del país. Entonces, aquí se practica mucho la fuga de capitales, aunque sea de su capital. Cuando usted lo convierte en dólares o en euros y lo saca del país, usted no está obrando de manera tan consciente conforme las necesidades que tiene el país de recursos y de inversiones. Aquí hace falta que haya una dinámica, pero hacia abajo, que se capitalicen las pequeñas empresas, las microempresas, que se le dé mayor participación en la dinámica de compra y distribución de los bienes y servicios que generen. Entonces, hay dificultades, y esas dificultades tenemos que tratar de ver cómo nosotros, los dominicanos, llevando la conciencia, concientizando a los que tienen la posibilidad de cambiar las reglas de juego, tenemos que tratar de ver cómo esas cosas cambian, y cambian para mejor, cambian para la mejor. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Y nosotros, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, nos sentimos orgullosos de cómo hacemos algunas cosas, pero nos genera mucha nostalgia ver las necesidades agudas que tenemos en el pueblo dominicano, el desorden que hay, la falta de planificación en muchos aspectos, como por ejemplo en el mismo tránsito, el día a día,
el caos que tenemos en el transporte, la forma medalaganaria en que los sindicatos están aumentando los pasajes a personas que no tienen los medios, la irracionalidad que hay en esta lucha de los médicos para que le incrementen los salarios sin que el gobierno haga lo posible por llegar a algún tipo de acuerdo para evitar que los pobres sigan sufriendo las consecuencias de buscar un servicio que no les pueden ofrecer porque los médicos están reclamando mayores salarios. Los que van a los hospitales son personas que carecen de los medios fundamentales y por su condición de pobreza es que van a hospitales. Cuando los médicos se van a huelga y dejan de servir como se supone que deben hacerlo conforme su juramento hipocrático, ellos se están sometiendo a un sufrimiento innecesario a un pueblo que lo que necesita son compensaciones, no maltrato. Y entonces en esta fórmula de maltrato de los médicos, pues también está el gobierno que no se ha sentado con ellos a tratar de ver cómo dejan sin efecto tantos paros que tantos daños nos hacen. Lamentamos mucho tener que referir aspectos que están en la órbita de las preocupaciones de la República Dominicana y esperamos y albergamos la esperanza y pedimos a Dios que ilumine a las autoridades gubernamentales, a todos nosotros, para que podamos contribuir a cambiar esta triste realidad. Que pasen muy buen resto del día.